Anaya, quien ya se encuentra por aquí. Federico, muy buenos días. Buenos días, Marta Olivia. Saludos a tu audiencia. Gracias. Abogado, tradúcenos un poco esta intención. Yo veía estas 366 páginas de ponencia de Juan Luis González Alcántara Carranca, un personaje medio oscuro que trabajó con López Obrador, que fue propuesto a la corte por él y que después, como dicen en el barrio, se le volteó y se fue hacia otra parte. Y en este caso, lo que está planteando González Alcántara Carranca es una especie de negociación para retirarse. ¿Así lo verías tú, abogado? Primera, saque. Suena y es en realidad una propuesta de negociación. Lo que más sorprende es cómo el ministro se las ingenia para salvar el principio electivo para los ministros de la Corte, es decir, esa es la concesión en la negociación, y también para el Tribunal Electoral Federal, y para el nuevo órgano de vigilancia que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Eso es la oferta. Te dejamos pasar eso. Pero, a cambio, tú debes respetar a todos los jueces y magistrados que ya fueron nombrados de acuerdo con las reglas de antes. Esa es la propuesta de la negociación. Entonces, sí, tienes razón. Ahora, el problema es que a mí no me suena muy razonable hacer negociaciones a través de sentencias. Se ve muy feo. Se supone que los juzgadores y las juzgadoras son gente ecuánime, que lo que está analizando son los méritos de fondo de las posiciones, ¿no? Claro, a ver, déjame ver, ahí estamos ya. Claro, sobre todo que es una cuestión de, se ve como lo que dice la presidenta, a ver, se abre un canal de negociación, por llamarlo de esta manera, se establece, hace toda esta argumentación y el mensaje de la presidenta hoy es muy, muy duro y muy directo. Quieren sus retiros, su haber de retiros, que es lana más lana más lana, y quieren conservar sus privilegios. Me parece que el mensaje es no a negociación, no bajo sus términos, no porque al final de cuentas dice, sí que se elijan a los ministros, pero no a los 1,600 jueces y demás, que esos no se toquen. Exactamente. Ahora, piensa esto. ¿Por qué la elección es válida para ministros, pero no para todos los demás? Esa era una de las preguntas que tenía yo. Y revisando, te confieso, no he leído las 366 páginas completas, pero me ha apoyado compañeros y compañeras que están haciendo la lectura. Y aquí hay una cosa bien interesante. Primero, para explicarle a nuestra audiencia, un juzgador, cuando está proponiendo una sentencia, la primera cosa que tiene que preguntarse es, ¿estoy capacitado para tomar esta decisión? O sea, ¿se vale que me hayan presentado la demanda y que yo decida? Que es la cuestión de la competencia. Y ahí, Alcántara hace un argumento tremendamente peligroso porque esta es una sentencia para una acción de inconstitucionalidad, más bien varias, que presentaron partidos políticos. Entonces, los partidos solo pueden presentar eso cuando se trata de leyes electorales. Y entonces Alcántara le va a dedicar muchas páginas, muchos párrafos a explicar por qué la reforma constitucional democrática para el Poder Judicial es una ley electoral. Y aquí lo voy a simplificar mucho. Alcántara lo que propone es que la Constitución, la Gran Carta Magna, contiene leyes. O sea, que hay pedazos de la Constitución que no son Constitución, que son solamente leyes. Y por lo tanto, pueden ser leyes electorales. Y por lo tanto, se vale entrar a conocer este asunto, se vale que los partidos hayan propuesto la acción de inconstitucionalidad y se vale que él proponga una sentencia. ¿Por qué digo este argumento?
porque es muy peligroso, pero es esencial decirlo. Alcántara se acaba de inventar un concepto, que es que la Constitución tiene partes que son constitucionales y tiene partes que son solo leyes. Y por lo tanto se puede hacer acción de inconstitucionalidad en contra de esas partes que son, entre comillas, solo leyes. Esto es un argumento, en mi opinión, muy chafa. Hay otro. Alcántara dice, en otros países, otras cortes constitucionales han tomado la decisión de que hay cosas llamadas las cláusulas pétreas, que también tienen otro nombre y también él lo usa, que son cláusulas de eternidad. A mí me da terror la idea de la eternidad, pero bueno, lo dijo el ministro. Y va poniendo varios ejemplos y por lo tanto dice, ahora México debería imitar a estos ejemplos que acabo de decir. Y ahí el argumento es otro, no es nada más que la Constitución tiene partes que no son Constitución, sino que hay elementos en la Constitución que son especialmente duros y que ya están ahí. Y Alcántara toma la decisión, él, por sus propios fueros personales, de proponer que entre esos principios está la división de poderes. Y a partir de eso dice, en la división de poderes es muy importante que el poder judicial sea independiente. Y el problema es que si le quitamos el puesto que ya tienen los jueces y magistrados, entonces estamos comprometiendo su independencia, los estamos castigando indebidamente. Y eso es una violación muy grave a los derechos humanos de los juzgadores y las juzgadoras, pero también a la independencia del Poder Judicial. Bueno, ese es otro argumento distinto, o sea, hay una cosa fuerte que es la división de poderes y la independencia judicial, eso es una cosa que sería una cláusula pétrea, dice Alcántara, y quitar a los jueces y a los magistrados implicaría violarlo. Por lo tanto, no solamente puedo meterme a conocer y resolver sobre esto, sino que aparte es una violación grave a la Constitución. Bueno, y concluyo ahí, Marta. Si esto que acabo de decir, que es la lectura de lo que está argumentando el ministro, es verdad, ¿por qué no aplica a los ministros? ¿Por qué no aplica al Tribunal Electoral? ¿Por qué no aplica a esos que ya están electos y también les van a quitar su puesto y por lo tanto les van a quitar su independencia? Y ahí es donde aparece la verdad. El compañero ministro con, ojo, yo creo que no es tan oscuro, yo creo que es un muy buen abogado, pero aquí está mostrando que los abogados utilizan cuando quieren los pedacitos de la ley que les conviene. Y ahí podría yo contarte algunos detalles de sus estudios comparados, cómo escoge lo que le conviene y no lo que va en contra de su argumento. Y eso es muy irresponsable. Claro, sobre todo, y cuando me refiero a que se fue por el lado oscuro, o sea, cuando me refiero, no que él sea oscuro, él argumenta bastante bien de acuerdo a sus intereses, sino que se fue del lado oscuro como para justamente lo que decías, abogado, es dónde me conviene más, dónde ando más, dónde puedo. Nos dicen por acá que no avientes a tu gatito, que ahí lo estamos viendo y que eso es una preciosura. ¿Cómo se llama, por cierto? Se llama Pandemiau porque nació en la pandemia. Ah, pandemiao, perfecto. Así que es ahí el principal asesor. Señalan acá y dicen, y yo quisiera preguntarte sobre esto, los magistrados se consideran a sí mismos una casta superior. Yo veo demasiada soberbia en ese texto, no lo he leído todo, hice una síntesis apretada de 8 puntos donde sí pareciera, somos los intocables, los intocados, nadie puede hacer y en ese sentido es, ahora sí que el dicho dice es decir, somos diferentes. Somos diferentes. Ya no quise chanflear ni hacer como esos dichos al revés, pero lo que quiere decir es como para los amigos, justicia y cómo se llamaba el dicho, decía, para mis amigos, justicia y gracia. Para mis enemigos, solamente justicia, ¿no? No, la ley a secas. La frase es de Juárez. Justicia y gracia significa que vas a analizar el asunto y vas a tratar de lograr la justicia.
pero para los enemigos es la ley a secas, lo cual está muy bien, o sea, es un mínimo bastante generoso la ley, pero la ley a secas es una cosa muy dura y muy fea. Ahora, me quedo con la ley a secas. El problema fuerte ahorita es que el ministro Alcántara, González Alcántara Carranca, el combinado es Alcántara Carranca, no está aplicando la ley con claridad y dureza, que esa es la primera cosa que tenemos que pedirle a un juzgador. Yo no creo que los jueces deban aplicar la ley dura, a secas. Creo que la deben interpretar para encontrar justicia, pero tienen que explicarnos por qué y sus argumentos deben ser consistentes y razonables. Están haciendo política. Y ya expliqué, no se sostiene mantener la elección democrática de ministros y tribunal electoral cuando con los mismos argumentos deberías haberla quitado porque la quitaste para los jueces y magistrados. ¿Cuál es la razón? La razón de fondo, y lo está diciendo Alcántara a cada rato, 3 o 4 veces lo he encontrado, es que jueces y magistrados fueron designados a través de procedimientos objetivos. Y para eso, el ministro se va a la letra de la Constitución. La letra de la Constitución dice que esos puestos son de designación por el Consejo de la Judicatura Federal a través de procedimientos objetivos. El problema, la palabra objetivo es nada más una palabra. La pregunta es, ¿cuáles son esos procedimientos objetivos? Durante los diálogos para la reforma del Poder Judicial nos enteramos de muchísimas cosas. Hay que agradecer todo este debate porque ahora sabemos cosas que no sabíamos. Por ejemplo, sabemos que ha habido muchos concursos de oposición de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría de ellos, arriba del 85%, son cerrados, es decir, solo para los que ya están adentro del sistema. Segundo, que los titulares de los tribunales, que son jueces y magistrados, tienen la manera de avisarle al personal de su juzgado, que son trabajadores y trabajadoras, cuándo van a hacer estos concursos, lo cual está bien, qué bueno que les avisen. Y les recomiendan, entra a este concurso. Y entonces el oficial hace su concurso y gana la autorización para ser actuario. Pero luego resulta, que eso es lo que no sabíamos, que el titular es el que va como si fuera a un supermercado a ver la lista de los que ganaron el concurso y escoge a los que él quiera. Y normalmente escoge a los que él había recomendado que fueran al concurso. En otras palabras, los jueces y magistrados son quienes controlan el sistema de designación. Y no es la autoridad central, Consejo de la Judicatura Federal, quien está organizando esto. Entonces, el asunto es que el criterio no es tan objetivo como dice la Constitución. Y esa es la parte loca de la historia. Y regreso a Alcántara. Alcántara dice, no podemos quitarlos porque han sido designados con criterios objetivos. Bueno, problema material. Nos hemos enterado que los criterios no eran objetivos. Y tan no eran objetivos que tenemos un índice de nepotismo impresionantemente alto, de amiguismos tremendamente altos. Entonces, no eran objetivos, pero él dice, como era objetivo porque lo dice la ley constitucional, entonces no podemos tocar sus derechos. Ahora, si eso fuera cierto, por cierto, también aplica a los ministros, pero el señor decidió que a los ministros sí. No se toca. La reforma sí se va a mantener y es inconsistente. O sea, en algunos casos su argumento lo aplica y en otros no lo aplica. Y yo creo que este proceso nos ha servido para eso, abogado. Nos ha servido para transparentar y para revisar quién es quién en este caso. Me preguntan en varias ocasiones y yo te hago la pregunta. Pregúntale si ya podemos pensar en un escenario de golpe de Estado en estos días. A ver, no, yo creo que no. Lo que creo que sí tenemos que irnos acostumbrando es que la democracia se ve así. Por cierto, en democracia hay división de poderes y tan hay división de poderes que ahorita estamos viendo cómo la mayoría conservadora de la Corte se va acercando a, primero, cambiar su criterio. Durante 4 décadas o más habían dicho que no puede la Corte revisar reformas constitucionales. Ahora dicen que sí.
y ya explicamos los razonamientos medio raros que está utilizando el ministro y que son, en mi opinión, débiles. Hubiera sido mucho más interesante que el ministro nos dijera qué cláusulas son realmente duras y por qué tenemos que defenderlas. No lo hace porque el problema es qué derecho humano profundo, verdadero, le estamos violando a los ministros, a los magistrados o a los jueces al cambiar el sistema de designación. No lo digo yo, lo dice Damián Cepeda, senador del PAN. Ahí no hay una violación grave de derechos humanos. Y por eso no termina de ser ese argumento. Se inventa que la Constitución contiene leyes ordinarias y esas leyes sí las puede revisar la Corte. Se inventa que hay una especie de derecho adquirido, derecho humano de los jueces y magistrados. Eso también aplicaría a los ministros, pero ahí su argumento lo cambia. Y aparte, ojo, la sección sobre los ministros dice, por deferencia, no voy a discutirlo porque estaríamos impedidos, porque hay conflicto de interés, eso se sugiere. Bueno, y es igual con todo lo demás, porque es el mismo poder. No estamos enfrente del inicio de un golpe de Estado. Estamos viendo a un poder de la Federación que tiene intereses humanos, materiales, que en este caso, tristemente, la mayor parte de ellos son perversos y egoístas, que es los conservadores en el Poder Judicial de la Federación, que están enfrentándose a los otros dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que en este momento tienen una gran legitimidad democrática y en términos generales están defendiendo la voluntad popular. Lo que tenemos es un encuentro de trenes constitucional que así es en democracia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, si una mayoría de 8 ministros aceptara esta propuesta, que yo creo que no deberían hacerlo solo por vergüenza, porque no es sistemática, ¿qué va a pasar pasado mañana? Pues los otros dos poderes siguen teniendo sus mismas facultades constitucionales, porque la Corte no puede cambiar el texto de la Constitución. Entonces, peor escenario. Las partes que se declarasen inconstitucionales, pues el poder reformador de la Constitución las vuelve a discutir y las vuelve a poner. Y ahí hasta que alguien se canse. Problema, en la negociación el señor ya dijo que se van. Entonces ya la siguiente corte habrá que ver qué opina. Una cuestión, puede ser aburrido de que la corte diga una cosa y luego el legislativo diga otra y luego la corte vuelva a decirlo, pero así es el juego democrático. Entonces aquí no hay tiranía, pero en ese sentido tampoco hay golpe de Estado. La pregunta es si hay alguien que está dispuesto a recurrir a la violencia o a la política de hechos consumados, de fuerza, para imponer la decisión de algún lado. Y hasta ahora lo que hemos visto una y otra vez, por cierto, de los dos lados, es que lo que quieren es utilizar sus poderes, pues que los usen. Ahora, van a salir chispas, pero creo que deberíamos agradecer los fuegos artificiales, y no preocuparnos de que se vaya a quemar la casa. Claro, hay que tener cuidado con las chispas, pero claro. nomás. Sobre todo eso. Así que veremos una sesión el jueves. Ahora, a mí me parece como periodista y observadora, sí renuncio, quiero mi lana, pero renuncio dentro de 10 meses. O sea, a mí se me hace, incluso me preocupa que gente que se ha dedicado a determinar casos importantes jurídicos a nivel nacional actúen y se ilustren de esta manera. Se me hace bastante mañosa y tramposa, abogado. A ver, ahí tenemos una cuestión ética fuerte. Y ojo, estamos rodeados de mucha gente así. Recuerda que el exministro de la Suprema Corte, Diego Valadez, que fue nada más unos meses ministro, pero es exministro, sigue recibiendo su pensión después de que en otra reforma constitucional lo sacaron de la Corte. Y sus haberes de retiro, de los que habló la presidenta Sheinbaum hoy, pues los va a seguir recibiendo porque no puedes quitárselo porque es un derecho adquirido. Mira, yo tengo ahí un prurito, un escrúpulo fuerte en contra de esos derechos adquiridos hasta arriba,
Porque una cosa es una pensión normal del ISSSTE y otra cosa es que te estén dando el 80% de 700,000 pesos al mes. Eso es horrible. O sea, eso es un privilegio. Pero fíjate la diferencia entre los grandes liberales del siglo XIX, que algunos de ellos vivieron ni siquiera en la autoridad republicana, sino en la franciscana. Y estas gentes que lo que les interesa, como dijiste tú, es mantener el haber de retiro. Que ese es otro detalle interesante. Todas las juezas y magistrados que han dicho sí voy a participar en la elección están aceptando que hay un cambio constitucional y que las reglas van a ser distintas y que por lo tanto van a ganar menos. Por cierto, este proyecto de González Alcántara Carrancá dice que también es constitucional esa parte de la reforma, bajar los salarios y obligar a todos, nadie puede ganar más que el presidente. Ya dijo que eso sí es constitucional. Fíjate, aparte, la inconsistencia de su negociación, porque él pertenece a la mayoría que dijo también que el problema de la ley de remuneraciones es que no es claro cómo se designa cuál es el salario del presidente y por lo tanto, perdón, de la presidencia, y por lo tanto sería injusto, como no es claro cómo vas a designar el tope, entonces poner el tope obligatorio a todos. Ese era lo que había dicho la Corte sobre la ley de remuneraciones y por eso la declaró inconstitucional. Ahora dice que esto, la ley, por cierto, sigue igual, dice que sí se vale. ¿Por qué? Porque lo dijo la Constitución. Entonces, uno no entiende, Marta Olivia. Está utilizando argumentos para un lado o para el otro, es inconsistente. Capaz de que por eso los otros poderes están diciendo, pues vamos a ver cómo vota el resto de los ministros. Yo estoy oyendo en redes sociales de repente a el lado conservador de nuestra sociedad diciendo que esto no es suficiente, que debería haberse amarrado más y que debería haber dicho que la elección de los ministros también es inconstitucional. Nadie se ha atrevido a defender los salarios, pero estoy seguro que alguien lo está pensando, como bien dices. Entonces, por cierto, las pensiones no tienen límite. Sí, buena pregunta. A ver, las del ISSSTE y las del IMSS, sí, y eso es otro debate que habría que ver de por qué le ponen límite. Puede ser razonable cuando son de un fondo común, o sea, pero hay límites, pero son las del IMSS y la del ISSSTE. Las de las que estamos hablando ahorita son otras, que son pensiones complementarias, y en el caso de los ministros se llaman haberes de retiro, que no son la pensión del ISSSTE. Mi opinión personal es que cualquier cosa que esté fuera de la pensión del ISSSTE para un funcionario público es un privilegio. Cualquiera, todas. Y por cierto que hay cientos de casos. Además. Pero el problema es que no tienen límite. Es un horror. Bueno, es más, acuérdate del caso Casar, donde tan no tenía límite esa pensión complementaria, que a la hora de rellenar los formatos tuvieron que poner que iba a terminar en el año 2999 o algo por el estilo, o sea, dentro de 1000 años, pero que era una cuestión de formato, ¿sí? Pero es permanente y sin límite. Y bueno, al final de cuentas, esto, acostumbrémonos a estos debates, acostumbrémonos, y qué bueno que los vemos ahora, ¿eh? O sea, qué bueno que cada quien se ilustra y se define solito en esta controversia y a ver quién se cansa, porque al final lo que señalas, los dos poderes tienen legitimidad, llegan con mucho poder popular, y pues vamos a ver lo que suceda. Por lo pronto, gracias a Federico Anaya Gallardo por compartir tus conocimientos en este día. Gracias, Marta Olivia, y ojalá no haya sido demasiado juridiquiñol lo que dije. No, bastante claro, bastante ilustrativo, y aquí lo dicen los comentarios. Gracias, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues ahí está, muchos